Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo en la asignatura de matemática. Hoy les voy a presentar su cápsula número 9, preparada para ustedes, sextos años básicos. Sus profesores a cargo son la profesora Valentina Flores y sus profesores de asignatura Andrés Morales y quien les habla, María Paz Orozco. El objetivo de la clase será resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias y números mixtos. En su cuaderno de matemática escribirá la activación de conocimientos previos. Número 1. ¿Cómo se suman fracciones con el mismo denominador? Número 2. ¿Cómo se restan fracciones de distinto denominador? Número 3. ¿Cómo se transforma un número mixto a fracción impropia? En la cápsula anterior creo que no les mencioné esto y me pareció importante darle un espacio en esta cápsula para que les quede claro. Siempre cuando tengo un numerador y un denominador que tienen el mismo número, por ejemplo en el ejemplo 1 que escribí allí, que dice 3 partido en 3, eso equivale a un entero. Independiente de los números que coloquemos, si son iguales, numerador y denominador van a equivaler a un entero. 5 partido en 5 es igual a un entero, 16 partido en 16 es igual a un entero, 100 partido por 100 es igual a un entero y así con todos los números. ¿Ya? Siempre numerador, denominador iguales equivalen a un entero. Era un paréntesis que quería agregar. ¿Cómo transformar una fracción a número decimal? En algunos problemas matemáticos, chiquillos, nos van a aparecer algunos números decimales, entre medio algunas fracciones, y es difícil después poder hacer una operación de sumar un decimal y una fracción, por lo que hay que transformar una de las dos cosas, el número decimal a fracción o la fracción a número decimal. Por eso les quiero enseñar esto. ¿Cómo voy a transformar yo una fracción a un número decimal? Y para hacer eso, ya sea propia o impropia, debemos dividir el numerador por el denominador. Siempre se va a hacer igual. Aquí yo les escribí algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 partido en 10, es decir, voy a dividir 1 dividido en 10. Y eso me da 0,1. 40 partido en 5, 40 dividido en 5, me da 8 enteros. 2 partido en 15 lo divido y me da 13 centésimos. 10 partido en 3 me da 3 décimos. ¿Ya? Entonces, siempre cuando yo quiero transformar una fracción a número decimal, se divide el numerador por el denominador. ¿Y cómo se transforma un número decimal a fracción? Es muy fácil y se lo voy a explicar con ejemplos. Dice, tengo el número 7,3, que serían 7 enteros con 3 décimos, así se leería, que quiero transformar a fracción. Siempre cuando yo voy a transformar a fracción a un decimal, voy a trabajar con potencias de 10, es decir, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. ¿Ya? Entonces como que al 1 le voy a ir agregando ceros. Entonces, para poder transformar este 7 enteros con 3 décimas, yo me voy a fijar en cuántos números hay después de la coma. En este caso, hay solo un número después de la coma, por lo que mi denominador va a ser 10. ¿Por qué 10? Porque el 10 tiene un solo cero. Y como hay un número después de la coma, ese número vamos a imaginar que es un 0. Entonces mi denominador va a ser 10. Y como hay solamente un número después de la coma, yo voy a correr esa coma un espacio hacia la derecha. Como la corro hacia la derecha, me queda el número 73 y luego no escribo esa coma porque las comas no se escriben si no hay un número a la derecha. ¿Se entiende? Entonces va a quedar el 73 partido por 10. Veamos otro ejemplo. Si tuviera el número decimal 45 enteros con 32 centésimas, me voy a fijar en que hay dos números después de la coma. Es decir, que mi denominador va a tener ¿cuántos ceros?
Si hay 2 números después de la coma, va a tener 2 ceros. Por lo tanto, va a ser 100. Y voy a correr esa coma 2 espacios hacia la derecha y me va a quedar el número 4532 partido por 100. Entonces, lo principal es fijarnos en cuántos números hay hacia la derecha de la coma. Si hay 3 números hacia la derecha de la coma, voy a poner 3 ceros en mi denominador porque por lo tanto el denominador va a ser 1000. Y así activamente dependiendo de la cantidad de números que haya. ¿Y cómo resuelvo un problema? Dice, el problema matemático aquí es, en una bolsa quedan 2 kilos 3 octavos de harina y en otra hay 3 kilos. ¿Cuántos kilogramos de harina hay en total? Entonces dice, lo primero cuando yo voy a resolver un problema es subrayar los datos importantes y ahí yo lo hice, ¿cierto? Luego debo leer bien qué nos están preguntando para saber qué operación debo realizar. ¿Qué me preguntan aquí? Me preguntan cuántos kilogramos de harina hay en total. Tengo que unir, ¿cierto? Los kilos de harina. Por lo tanto voy a hacer una suma. En este caso sería 2 enteros, 3 octavos más 3 enteros. Anteriormente habíamos dicho que yo tenía que transformar, ¿cierto?, todos mis números a fracción antes de hacer una suma. Aquí podría hacerlo directamente sumando los enteros y dejando la fracción. Sería mucho más corto, ¿cierto? Pero yo les recomiendo siempre hacer primero, transformar primero a fracción. Como tengo un número mixto y una fracción impropia, voy a transformar todo a fracción. Dice 19 octavos más 3 enteros será. Pero cuando yo dije en la clase anterior que cuando yo tengo un entero, voy a partirlo siempre en 1 para transformar la fracción. Entonces lo partí en 1, tengo que igualar denominador, ¿cierto? Y para eso voy a hacer la carita feliz, que era la X con la sonrisa abajo. Entonces multiplico. 8 por 1 me da 8. Ese va a ser el denominador. Luego el 19 lo multiplico por 1, me da 19, lo coloco arribita. Más 8 por 3 es 24, lo coloco arribita. Y si yo sumo eso, me da 43 octavos. Y si yo lo transformo a fracción impropia, me da, perdón, a número mixto, me da 5 enteros 3 octavos. Entonces, la respuesta sería, en total hay 5 enteros 3 octavos kilos de harina. Ahora la actividad. Desarrolla las preguntas de conocimientos previos. Desarrolla las páginas de tu libro de actividades 33, 34, 35 y 36. El plazo para enviar tu tarea es el viernes 13 de agosto. El sexto año A debe enviar su actividad a profe.mpasorosco@gmail.com y el sexto año B debe enviar su actividad a matemáticacalicanto2021@gmail.com. El sexto año A tendrá clases el viernes a las 10:30 am y el sexto año B tendrá clases el viernes a las 14 horas. Espero que todos puedan participar porque ustedes saben que en las clases se resuelven dudas, salen ejemplos, aparecen preguntas que a veces son importantes para todos, para que nuestro aprendizaje sea más significativo. Así que los invito a todos a participar en sus clases para que comprendamos bien este objetivo que estamos empezando a hacer, ¿cierto?, de la semana anterior. Así que eso, queridos, les dejo un abrazo, cariño a su familia, sigan cuidándose mucho y que estén muy bien.